María Corina Machado tiene un don. No, no es el de la ubicuidad ni el de aparecer en cadenas nacionales como cierto personaje con bigote. Es el de prever, casi como una pitonisa caribeña, lo que se viene cada vez que Maduro siente que se le tuerce el brazo. Y esta vez lo ve venir clarito. Represión, más represión. Y si queda espacio, un poquito más de represión. Pero antes de seguir, suscríbete si quieres una Venezuela libre de dictadores. Comparte el video para que llegue a más gente y pueda ver lo que hay en el país. Continuemos. Según María Corina, la reciente decisión de Estados Unidos de limitar las operaciones petroleras de Chevron en Venezuela podría hacer que el el gobierno democrático y legítimo según Miraflores, reaccione como siempre, a golpes, con detenciones arbitrarias y acusaciones de terrorismo a cualquiera que no cante el himno en tono oficialista. Días antes de las elecciones legislativas, sí, esas que no se las cree ni el que imprime las papeletas, el régimen ya estaba calentando motores. Más de 70 activistas arrestados, incluyendo a Juan Pablo Guanipa, por supuestamente formar parte de una red terrorista. Porque claro, en Venezuela hoy en día pedir elecciones libres es igual a poner bombas. Cosas del socialismo del siglo XXI. Machado, por su parte, sigue en la clandestinidad, aislada desde hace más de 10 meses. Vive como si estuviera en un capítulo interminable de The Walking Dead, pero en vez de zombies, hay funcionarios del SEBIN tocando puertas. Dice que no puede ver a nadie. Literal. Ni siquiera a la vecina para pedir azúcar. A ese nivel hemos llegado. Y es que la economía, como todo en esta tragicomedia, va de mal en peor. La revocación parcial de la licencia de Chevron es un dolor de cabeza para el régimen. ¿Por qué? Porque el 90% de los ingresos del país vienen del petróleo y una gran parte de eso pasa por Chevron. Sin esos billeticos, Maduro se queda sin con qué imprimir más afiches con su cara. Para Machado, la medida es bienvenida y sana, como si fuera un juguito verde para desintoxicar al país. Cree que dejar a Chevron solo con operaciones mínimas, sin que eso llene las arcas del régimen, es ideal para preparar el terreno para una futura transición. Aunque viendo cómo se agarran al poder, esa transición parece más un milagro que una posibilidad. Mientras tanto, la economía venezolana está en caída libre. La CEPAL dice que este año el PIB caerá 1,5%. Ecoanalítica, una firma local, dice que será del 4%. Si esto fuera un examen, ya estaríamos raspados con recuperación en 2050. Inflación de 3 dígitos, salario mínimo de $1.50 por mes. Es decir, ni para una empanada alcanza. Machado lo resume sin anestesia. El país es un barco que se hunde, pero un barco al que le siguen pintando florecitas encima para que parezca que flota. Los viejos aliados del régimen, Rusia, Irán, Siria, China, ya no tienen ni el interés ni el efectivo para seguir lanzando salvavidas. Y sobre las elecciones del 25 de mayo, bueno, otra tragicomedia. Solo votó el 12% del padrón electoral. Pero Maduro, fiel a su estilo, se autoproclamó ganador con el 83% de los votos. Vamos, ni en las elecciones del Club de Dominó hay tanta unanimidad. 23 de las 24 gobernaciones, como si el país entero estuviera encantado con la gasolina racionada, los apagones y el dólar a precio de oro. El ejército aún lo respalda. La oposición sigue dividida. Y aunque Maduro se aferra al poder como garrapata a perro viejo, la crisis económica y el aislamiento internacional podrían estar escribiendo los últimos capítulos de esta serie de terror. O eso queremos creer. Porque en Venezuela, cada vez que creemos que hemos tocado fondo, llega Maduro con una pala. En Venezuela ya no se necesita una bola de cristal para saber lo que viene. Basta con que Estados Unidos mueva una ficha en el tablero y Maduro reacciona como si le hubieran pisado el juanete, con represión, paranoia y detenciones, como si regalara entradas para el SEBIN.
María Corina Machado, desde algún lugar del país donde seguramente no llega ni el internet ni los motorizados de los colectivos, lo tiene claro. Lo que viene ahora es una nueva ola represiva. Y no cualquier ola, no. Una de esas que arrasa con todo, estilo tsunami cubano con acento maracucho. Según ella, la revocación parcial de la licencia de Chevron es el nuevo detonante de las rabietas del régimen. Porque claro, ¿cómo se atreven los gringos a cerrar el grifo del dinero? Si Maduro ya tenía pensado que yate alquilar en la isla de La Orchila, ahora se le complica hasta mandar a imprimir más billetes con olor a tinta bolivariana. Lo cierto es que días antes de las elecciones legislativas del 25 de mayo, que fueron tan legítimas como una moneda de 4 bolívares, el régimen ya estaba sacando músculo represivo. Más de 70 detenidos, acusados de formar parte de una red terrorista. En Venezuela, si te organizas para pedir democracia, eres más peligroso que un francotirador con wifi. Machado vive aislada desde que Maduro se robó las elecciones presidenciales del 28 de julio. Porque sí, las robó, con la sutileza de un ladrón de gallinas en una granja desierta. Desde entonces, la opositora se ha visto obligada a vivir escondida, sin contacto con nadie. En resumen, el régimen logró lo que ni la pandemia pudo, y mientras ella sobrevive en la clandestinidad, el país se hunde en cámara lenta. Porque sin Chevron bombeando dólares al ritmo del reggaetón económico del chavismo, Maduro no tiene de dónde sacar dinero. Y como los aliados internacionales ya están más ocupados en sus propios desastres, Venezuela ha pasado de ser su socio estratégico a ser ese amigo que solo llama para pedir prestado. Para colmo, el salario mínimo es de $1.50 mensual. Sí, leyó bien. Ni siquiera alcanza para el combo de arepa con jugo en el abasto más barato. ¿Y las escuelas? Bueno, más que escuelas parecen sets de película post-apocalíptica. A este paso, el régimen va a tener que incluir arqueología en el pensum, porque estudiar en ruinas será parte del día a día. Machado describe la situación como insostenible e irreversible. Y tiene razón. La economía va en caída libre, sin paracaídas, y el piloto del avión, Maduro, sigue sonriendo, convencido de que todo está bajo control, aunque el motor esté en llamas y el ala derecha se haya caído en barinas. Las elecciones legislativas fueron otro chiste. Solo votó el 12% del país, y eso porque algunos creyeron que era para racionamiento de gasolina. Aún así, Maduro salió celebrando con un supuesto 83% de los votos. Ya ni disimulan. El próximo paso será ganar elecciones antes de que se convoquen. Y claro, el ejército lo sigue respaldando, porque sin ese respaldo ya estaría haciendo TikToks desde un exilio dorado en La Habana. La oposición, mientras tanto, sigue desunida, como si cada quien jugara su propio partido de ajedrez, pero con las piezas prestadas y en distintos tableros. En resumen, Maduro sigue en el poder. La economía se derrumba, la represión se intensifica y Chevron se va. Pero tranquilos, que según el régimen, todo está controlado, como siempre. Porque en la Venezuela de Maduro, si todo va mal, la culpa nunca es de él. Es de Estados Unidos, del capitalismo, de Mercurio retrógrado o de María Corina por existir. María Corina Machado está nerviosa. Y no porque le falte el café en la mañana o porque el dólar esté en 60,000, que ya ni sorprende. Está nerviosa porque sabe que cuando a Nicolás Maduro se le tuerce el rumbo, lo cual pasa con la misma frecuencia con la que se va a la luz, la receta es siempre la misma: represión, detenciones, acusaciones de terrorismo y a rodar cabezas. Pero solo las de los que protestan. Con la decisión de Estados Unidos de reducir las operaciones de Chevron en Venezuela, Maduro ha perdido una fuente de dólares que le daba algo de oxígeno para seguir comprando lealtades y mascarillas de legitimidad internacional. Así que claro, como niño al que le quitan el juguete, va a patalear. Y en versión dictador,
Eso significa más presos políticos y menos libertades. Antes de las elecciones legislativas, otra tragicomedia electoral con resultado escrito en una servilleta de Miraflores, ya se habían llevado por delante a más de 70 opositores. Porque en la Venezuela de Maduro, pedir democracia equivale a planear un atentado. A este paso, rezar por un cambio ya será visto como sabotaje a la patria. Machado sigue escondida, no porque le guste la adrenalina, sino porque estar visible es prácticamente una sentencia. Desde hace 10 meses, vive aislada, sin ver a nadie, sin salir, sin contacto. En otras palabras, Maduro logró que el confinamiento del COVID parezca una excursión escolar en comparación. Y mientras la líder opositora vive como si protagonizara un documental de National Geographic titulado La última demócrata escondida, el país se cae a pedazos. Sin Chevron, operando con normalidad, se le va el 30% de las exportaciones petroleras, y con eso, gran parte de las migajas que sostienen al chavismo con saliva y discursos reciclados. Machado ve con buenos ojos la medida de EU. Cree que no alimentar al monstruo económico del régimen es lo correcto, porque Venezuela no necesita más bolívares inflados ni más cajas CLAP con arroz con gorgojos. Necesita inversiones reales. Pero claro, eso solo será posible cuando el país deje de ser gobernado como una franquicia de terror político. ¿Y la economía? ¡Ay, la economía! La CEPAL dice que caerá 1,5%. Ecoanalítica lo sube a 4%. Da igual, todo va en picada. Con un salario mínimo de $1.50 al mes, los venezolanos ya no viven al día, viven a la hora. Las escuelas están en ruinas, los hospitales sin insumos y los que aún tienen luz se consideran zonas VIP. Maduro, por su parte, sigue aferrado al poder con más fuerza que un niño a su chupón. Los rusos, chinos, iraníes y demás amiguitos del régimen ya no sueltan $1. Al parecer, incluso en el club de dictadores internacionales, Maduro es ese socio que nadie quiere volver a invitar. Y el show electoral del 25 de mayo fue otra joyita. Solo votó el 12%, pero él salió proclamándose vencedor con el 83% de los votos. Más que elecciones, eso fue una fiesta de disfraces donde solo él se creyó el cuento. 23 de 24 gobernaciones en manos chavistas. Vamos, ni Stalin se atrevió a tanto. Eso sí, el ejército lo sigue apoyando, porque mientras haya galones y gasolina exclusiva, hay lealtad. La oposición, en cambio, sigue desunida, cada quien remando en su propio bote, sin remar siquiera hacia la misma orilla. Es como ver una orquesta donde todos tocan instrumentos distintos y desafinados. Y aunque Maduro aún sonríe y se da autobombo en cadenas eternas, lo cierto es que enfrenta su mayor crisis desde 2019. No hay dólares, no hay aliados sólidos y cada vez hay menos miedo. Lo que sí hay, y en abundancia, es culpa. Y esa, Nicolás, es toda tuya.